Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde los difuntos sí dejan herencia y de las jugosas. ¿Quién dijo que con la partida se acaba la fama? Aquí te vamos a demostrar que hay celebridades que facturan más bajo tierra que cuando respiraban. Prepárate, porque hoy nos vamos a echar un recorrido bien sabrosón por las fortunas multimillonarias de esas estrellas que, aunque ya no están con nosotros, siguen generando billetes como si todavía anduvieran de tour. ¡Qué triste estoy, verdad! Desde íconos del pop y del rock, hasta reinas del cine y jefazos de la música regional, hoy desenterramos no solo sus historias, sino sus cuentas bancarias. Así que ponte cómodo, agarra tu bebida favorita y suscríbete de una vez, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar con el ojo bien cuadrado. Y ya sabes, aquí no juzgamos, pero sí contamos todo. Así que dale like, comparte con tu tía chismosa y quédate hasta el final, porque este escándalo apenas va comenzando. A lo que te truje chencha. En el mundo del espectáculo hay artistas que, aunque brillaron con su talento en vida, su fortuna real llegó después de morir. Un caso legendario es el de Elvis Presley, quien aún hoy genera millones, décadas después de haber partido. Elvis Presley conquistó al mundo con su voz inconfundible y su estilo que mezclaba rock and roll, blues y gospel, convirtiéndose en uno de los íconos más grandes de la música. Pero fuera del escenario, su vida estuvo llena de excesos y escándalos. Cuando murió en 1977, muchos creyeron que su fama desaparecería con él. Pero pasó justo lo contrario. La imagen de Elvis se volvió una fábrica de dinero. Graceland, su mansión en Memphis, se convirtió en un santuario para fans y una de las atracciones más visitadas en Estados Unidos. Sus discos siguen vendiéndose, sus películas se relanzan y su nombre sigue generando millones. Esta es la gran atracción de Memphis y del mundo. Esto es Graceland, la casa de Elvis, la casa del rey. ¿Fue su partida por culpa de sus excesos? ¿O los problemas de salud como la diabetes fueron el verdadero detonante? La versión oficial dice que Elvis falleció de un infarto el 16 de agosto de 1977, con solo 42 años. Pero también se reportó que el abuso de medicamentos influyó bastante en su final. En sus últimos años, estos dañaron seriamente su salud. En 2023, Graceland recibió cerca de 600,000 visitantes. Y solo en 2022, el patrimonio de Elvis Presley generó $110 millones. En 1993, ya había alcanzado los 100 millones. Hoy, la figura de Elvis sigue más vigente que nunca, dejando claro que su legado va más allá de la vida misma. Love me true. Ahora le toca el turno al cantante y actor mexicano Javier Solís. Conocido como el rey del bolero ranchero, Javier Solís conquistó a su público con una voz poderosa y una forma única de interpretar boleros rancheros llenos de sentimiento, dejando una huella imborrable en la música mexicana. Con clásicos como Sombras y Esclavo y Amo, se ganó el corazón de millones. Aunque su vida fue corta, su legado sigue tan fuerte como siempre. La causa oficial de su partida fue un shock séptico tras una operación de vesícula. Aunque era un procedimiento común, en su caso todo se complicó. Algunos han especulado que su estilo de vida y ciertas condiciones de salud pudieron influir en su deterioro, pero la versión más aceptada sigue siendo la de la cirugía fallida. ¿Su carrera terminó demasiado pronto? ¿Habría llegado aún más lejos si el destino le hubiera dado más tiempo? A pesar de su partida temprana, su música sigue firme como parte esencial de la cultura mexicana. Sus discos se siguen vendiendo y muchos de sus temas son interpretados por artistas nuevos, generando millones de dólares aún después de su partida. Javier Solís no solo dejó una carrera exitosa, dejó un legado que no conoce de tiempos ni fronteras. Su voz, cargada de emociones, sigue conmoviendo tanto a quienes lo descubren por primera vez como a quienes lo escuchan con nostalgia, dejando claro que artistas como él jamás dejan de brillar. Quiero verte sufrir. Pasamos a uno de los íconos más grandes del cine mexicano, Pedro Infante. Conocido como el ídolo de México, Pedro Infante es de esos artistas cuya presencia sigue tan viva que parece que nunca se fue.
Su legado, marcado por su inconfundible voz y sus entrañables personajes en el cine, ha logrado cruzar generaciones. ¿Y tú qué te creíste, el rey? Aunque su vida terminó de forma trágica en 1957, su música y películas siguen siendo pilares de la cultura mexicana. El trágico accidente ocurrió el 15 de abril de 1957, cuando tenía apenas 39 años. El avión en el que viajaba, un bimotor Lockheed 18, presentó una falla en el motor y se estrelló cerca de Mérida, Yucatán. Ahí perdió la vida junto a 2 acompañantes. Fue un golpe durísimo para el cine y la música nacional, justo cuando Pedro estaba en la cima de su carrera. Pedro Infante ha muerto. Su cuerpo entre un haz de hierros calcinados. Un golpe terrible destrozó. Aunque falleció joven, dejó una fortuna considerable que en 1957 se estimaba en 20 millones de pesos. Entre sus bienes había propiedades en México y Estados Unidos, cuentas bancarias y la empresa TAMSA. Décadas después de su partida, Pedro Infante sigue generando ingresos importantes gracias a la popularidad de sus películas y canciones que aún hoy emocionan a nuevas generaciones. Además, sus derechos de imagen siguen siendo una fuente constante de dinero, consolidándolo como un ícono que nunca pasa de moda. ¿Qué habría logrado si hubiera vivido más años? ¿Hasta dónde habría llegado? Aunque no hay forma de saberlo, lo cierto es que su nombre sigue sonando, su rostro sigue en las pantallas y su legado sigue creciendo en el corazón del pueblo mexicano. Mientras cómanos, ámenos y bébanos, aunque no trabajenos. Y ahora vamos con quien es conocido como el rey de las canciones rancheras. Así es, hablamos de José Alfredo Jiménez Sandoval. José Alfredo, el eterno rey de la canción ranchera, no solo enamoró con su voz y sus letras llenas de sentimiento, sino que también le dio un nuevo corazón a la música mexicana. Sus canciones se volvieron el himno de las cantinas, las serenatas y las despedidas, conectando con el alma del pueblo como pocos lo han logrado. Pero detrás de cada verso y de cada trago cantado al ritmo de El Rey o Camino de Guanajuato, estaba un hombre que cargaba sus propias penas. ¡Qué difícil tener que dejarte! José Alfredo perdió la vida el 23 de noviembre de 1973, víctima de una cirrosis hepática que lo fue apagando lentamente. Sus últimos días fueron duros, llenos de dolor y visitas al hospital, aunque jamás dejó de componer. Lejos de olvidarse, su legado creció como la espuma después de su partida. Hoy, sus canciones siguen siendo interpretadas por artistas de todas partes y sus letras aún se corean como si las hubiera escrito apenas ayer. Nuevas generaciones lo descubren y lo hacen suyo, sintiendo cada palabra como si les hablara al oído. ¿Sabía José Alfredo que con sus canciones se volvería inmortal? ¿O simplemente volcaba su alma para sobrevivir al dolor? Aunque no hay cifras oficiales sobre todo lo que ha generado su obra, nadie duda de que sus canciones siguen sonando en escenarios, películas y corazones. Su nombre ya no es solo el de un cantautor, es el de una leyenda que nunca dejó de cantar, ni siquiera después de su partida. ¿A dónde el hijo del pueblo? ¡Y vamos! Y ahora seguimos con otro rey, el apodado rey del pop, Michael Jackson. Michael Jackson no fue solo un ícono musical, se volvió una leyenda viviente. Llamado el rey del pop, cambió la música y el entretenimiento para siempre, marcando un antes y un después en la industria. Pero detrás de escenarios deslumbrantes y coreografías perfectas, su vida estuvo rodeada de misterios y polémicas. Cuando partió de este mundo inesperadamente en 2009, muchos creyeron que su legado se iría con él. Pero pasó todo lo contrario. Michael se transformó en una industria por sí solo. Neverland, su famoso rancho y refugio personal, se convirtió en un símbolo de su historia. Sus discos siguen rompiendo récords, sus videos inspiran a generaciones y su nombre aún genera millones en licencias, homenajes y espectáculos. We're off to the field. Super Soakers are... ¿Fue realmente la medicina lo que lo llevó a su fin? ¿O su cuerpo ya no podía con la presión de una vida llena de giras extenuantes y una niñez robada? La versión oficial dice que falleció por una intoxicación aguda por un medicamento administrado por su médico personal, Conrad Murray. Pero las preguntas siguen,
¿Era solo para dormir o había algo más tras esa rutina tan extrema? En 2023, las ganancias póstumas de Michael alcanzaron cifras impresionantes, superando los $600 millones. Su música sigue sonando por todo el planeta y Thriller continúa siendo el álbum más vendido de la historia. Su figura no solo no se apaga, sigue más viva que nunca en la cultura popular. ¿Fue Michael Jackson víctima de sus propios sueños imposibles? ¿O su leyenda ya estaba escrita para ser inmortal desde el principio? Pasamos ahora a uno de los mejores cantantes en la historia del rock, Freddie Mercury. Cantante y compositor británico, Freddie se convirtió en una de las figuras más icónicas del género, sobre todo como líder de la legendaria banda Queen. Con su voz impresionante, su presencia escénica incomparable y su talento para mezclar géneros, dejó una huella imborrable en la música. Temas como Bohemian Rhapsody, We Are the Champions y Somebody to Love siguen siendo himnos que conmueven a millones en todo el mundo. Pero más allá del escenario, la vida de Freddie estuvo llena de controversias, secretos y retos. Era energía pura cuando cantaba, pero también enfrentó duras batallas personales, incluyendo su lucha contra el SIDA, enfermedad que terminó por quitarle la vida. Falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años. Hoy, sus canciones y su imagen siguen generando fortunas y Queen continúa de gira con nuevos vocalistas. Freddie Mercury no solo es recordado por su música, sino también por su valentía al vivir a su manera, rompiendo esquemas y dejando un legado que sigue inspirando a jóvenes de todo el planeta. Desde su partida, su nombre no ha parado de generar millones. Se estima que su patrimonio deja alrededor de $50 millones anuales, gracias a ventas musicales, regalías, productos oficiales y el uso de su imagen. La película Bohemian Rhapsody, además de romper récords de taquilla, hizo que el valor de su legado se disparara aún más. En 2024, Freddie Mercury generó $250 millones con la venta del catálogo de Queen, lo que demuestra que la demanda por su música no solo sigue, sino que está más fuerte que nunca. La banda, aún sin él, sigue siendo de las más rentables, llenando estadios y manteniéndose vigente. ¿Su vida privada influyó en sus canciones? ¿Su lucha contra el SIDA hizo más fuerte su conexión con el público? Más de 30 años después de su partida, Freddie Mercury sigue siendo un ícono cultural con un legado más vivo que nunca. Y pasamos ahora al músico y cantautor John Lennon. John Lennon, cantante, compositor y activista británico, fue uno de los miembros más influyentes de The Beatles, la banda más famosa de todos los tiempos. Junto a Paul McCartney, formó una de las duplas más exitosas en la historia de la música. Sus composiciones, como Imagine, Strawberry Fields Forever y Help, se volvieron himnos universales que hablaban de paz, amor y cambio social, reflejando su forma única de ver el mundo. Más allá del éxito con los Beatles, Lennon también tuvo una destacada carrera como solista. Su trabajo en solitario, especialmente el álbum Imagine, sigue siendo uno de los más aclamados del rock. Como activista, alzó la voz contra el conflicto bélico de Vietnam y se convirtió en defensor de los derechos civiles y la paz mundial. Su vida fue trágicamente interrumpida el 8 de diciembre de 1980, cuando fue privado de la vida a los 40 años frente a su departamento en Nueva York por Mark David Chapman, un fanático que lo venía siguiendo desde hacía semanas. Su deceso dejó un hueco enorme en la música y en el movimiento por la paz, pero su legado se mantiene más vivo que nunca. En cuanto a sus ingresos póstumos, el nombre de John Lennon sigue generando millones. Se calcula que su legado deja entre $10 y $20 millones al año, gracias a la venta constante de sus discos, regalías por derechos de autor, el uso de su imagen en productos y la presencia de su música en películas, series y comerciales. Imagine continúa siendo una de las canciones más versionadas del mundo. Tras su partida, Lennon dejó una fortuna estimada en $200 millones.
Hoy, esa cifra podría superar los 800 millones, alimentada por su catálogo, licencias, mercancía y el eterno interés por su historia. ¿Qué tanto impacto tuvo Lennon fuera de la música? ¿Fue su activismo tan importante como sus canciones? A más de 40 años de su partida, John Lennon sigue siendo una figura esencial en la cultura pop, con un mensaje de paz que sigue haciendo eco en todo el planeta. Y pasamos a la hermosa actriz y modelo Marilyn Monroe, ícono eterno de la cultura pop. Marilyn Monroe, actriz y modelo estadounidense, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de Hollywood. Con su belleza hipnotizante, talento actoral y esa presencia única frente a la cámara, dejó una marca imborrable en el cine. Películas como Some Like It Hot y The 7 Year se volvieron clásicos, y su imagen se consolidó como el símbolo máximo del glamour y la sensualidad. Pero más allá de la fama, la vida de Marilyn estuvo llena de altibajos emocionales y muchas batallas personales. Aunque era vista como una diosa en la pantalla, por dentro luchaba con su salud mental, relaciones difíciles y una industria que muchas veces la usó más de lo que la valoró. Su deceso, el 5 de agosto de 1962, a los 36 años, dejó al mundo del espectáculo en shock. Hoy en día, su nombre y su rostro siguen generando millones. Los derechos de sus películas, su imagen y todo el contenido asociado a ellas siguen siendo increíblemente rentables. A pesar de todas las controversias que rodearon su vida, Marilyn sigue siendo una de las figuras más valiosas de la industria del entretenimiento. En 2011, su patrimonio generó cerca de $27 millones. Con el paso de los años, sus ingresos han venido de la venta de mercancía, licencias de imagen y ganancias por sus películas que aún hoy se ven en todo el mundo. Según Forbes España, gran parte de las ganancias no vienen del cine, sino del uso comercial de su imagen. Al morir, su patrimonio valía $800.000, que hoy serían unos 7 millones, pero con el tiempo su nombre se volvió oro puro. Más de 6 décadas después, Marilyn Monroe sigue siendo un símbolo absoluto de la cultura pop. Su historia y su trágico final siguen inspirando a generaciones enteras. Y su legado, como ícono de belleza, cine y hasta feminismo, sigue vivo. ¿Fue su vida personal lo que la convirtió en leyenda? ¿O su partida trágica la elevó al estatus de inmortal? Hoy, Marilyn Monroe sigue siendo una figura sin comparación y su imagen continúa como una de las más poderosas en la industria del entretenimiento. La siguiente es Jenny Rivera. Cantante, actriz y empresaria estadounidense, Jenny Rivera se consolidó como una de las voces más poderosas e influyentes en la música regional mexicana. Con una presencia arrolladora en el escenario y una forma única de conectar con el público, Jenny se convirtió en un ícono de la banda y la música norteña. Temas como La Gran Señora, Basta Ya e Inolvidable la volvieron famosa en toda América Latina y en Estados Unidos. Jenny Rivera perdió la vida el 9 de diciembre de 2012, a los 43 años, en un trágico accidente aéreo en México. Su fallecimiento dejó un vacío enorme en la música latina. La noticia conmocionó al mundo y su funeral fue un evento multitudinario, con miles de personas rindiéndole homenaje como si fuera de la familia. En lo que respecta a ingresos póstumos, Jenny sigue siendo una figura muy rentable. Entre junio de 2012 y junio de 2013, sus empresas generaron cerca de $7 millones. Tras su partida, se vendieron unos 880,000 discos en tan solo un año, casi la misma cantidad que vendió durante toda su vida artística. Hoy, más de 10 años después de su partida, Jenny Rivera sigue presente en la música latina como una figura clave. Su legado continúa siendo una de las fuerzas más influyentes en la cultura popular, especialmente para mujeres que ven en ella un símbolo de fuerza, lucha y autenticidad. Y ahora nos pasamos con Chente, el gran Vicente Fernández. Vicente no solo dejó una carrera impresionante, también construyó un legado que cruza generaciones y fronteras. Su voz,
tan llena de fuerza y sentimiento, sigue tocando fibras, ya sea en quienes lo escuchan por primera vez o en quienes lo recuerdan con cariño. Su música sigue siendo infaltable en fiestas, reuniones familiares y momentos de nostalgia, probando que artistas como él jamás dejan de brillar. Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, a los 81 años, en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Su partida se dio luego de complicaciones de salud tras una caída en su rancho en agosto de ese mismo año, lo que llevó a una cirugía de emergencia en la columna. Hermoso cariño. Al momento de su partida, se estimaba que su patrimonio era de unos $25 millones, fruto de toda una vida dedicada a la música, el cine y los escenarios. Aunque no hay cifras exactas sobre cuánto ha generado tras su fallecimiento, su legado sigue presente, su música sigue sonando fuerte y su influencia se nota en los nuevos talentos del regional mexicano. La vida de Vicente siempre ha dado de qué hablar. ¿Cómo influyó su origen humilde en su forma de cantar? ¿Por qué sus temas de desamor y traición conectaron tan fuerte con el pueblo? A más de 3 años de su partida, Chente sigue siendo el alma de la música ranchera y un ídolo que vive en el corazón de millones. Te miré, estabas tan bonito. Y hasta aquí llegamos con este chismecito que dejó a más de uno con el ojo cuadrado y la ceja bien levantada. Pero no te confíes, porque esto no se acaba aquí, apenas se está calentando. Si tú creías que la fama se moría con la persona, agárrate, porque hay celebridades que generan más dinero muertos que vivos, y sus fortunas siguen creciendo como si nunca se hubieran ido. Y hasta aquí llegamos con este recuento de celebridades que, aunque ya colgaron los tenis, siguen generando más lana que muchos vivos. ¿Quién fuera difunto millonario, verdad? Pero esto apenas es la punta del iceberg, porque en el mundo del espectáculo, la fama no descansa, ni en paz. Así que si te quedaste picado con este chismecito de Ultratumba, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita para que no se te escape ningún chisme del más allá y déjanos en los comentarios a qué otra celebridad quieres que le revisemos las cuentas, aunque esté 6 metros bajo tierra. Nos vemos en el próximo escándalo, porque tú y yo sabemos que aquí, en Tutoriales Gerberín, el mitote nunca muere.